conozcan, yo soy Celia del Palacio, soy académica del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana y voy a ser la moderadora de esta mesa. Y pues gracias a quienes nos han acompañado ayer y hoy en este foro, Desafíos ante la Violencia y Seguridad a Periodistas en Tiempos de Pandemia, de nuestra Red por la Libertad de Expresión y contra la Violencia a Comunicadores. Gracias también a quienes han seguido esta transmisión por YouTube y pues disculpen aquí las fallas técnicas que esperemos que se corrijan a lo largo de esta mesa. Y bueno, pues les doy la bienvenida a la mesa 4, a nuestra última mesa, Estrategias de Protección y Resiliencia para Periodistas. Les recuerdo la mecánica tanto a los panelistas como a nuestro público. Es una mecánica parecida a la de las mesas de ayer. Mandamos ya 4 preguntas con anticipación a los ponentes. Y una vez que se hayan agotado nuestras preguntas, intervendrán otras 2 personas invitadas, la doctora María Elena Hernández, que es académica de la Universidad de Guadalajara y especialista en estudios de periodismo, e Israel Hernández, que es un periodista del estado de Veracruz, que en estos últimos años ha formado parte también de la Comisión Estatal de Apoyo y Protección a Periodistas, la CEAP. Y bueno, les pido que por favor intentemos respetar los tiempos para que podamos también tener algunas preguntas de las personas interesadas que estén en el público, tanto aquí en esta sesión de Zoom como en el YouTube. Muchísimas gracias. Por si no vieron bien las semblanzas en el PowerPoint que pusimos hace un momento, pues les voy a explicar muy rápidamente quiénes están en esta mesa, quiénes son nuestros ponentes de la mesa. Patricia Mayorga, ella es licenciada en Letras Españolas, ha sido becaria en la Carey Institute en Albany, Nueva York, y en la Taula per Mexique en Barcelona, y es además cofundadora de la Red Libre Periodismo en Chihuahua. Y bueno, ha ganado varios premios, participado en investigaciones muy relevantes e importantes, pero actualmente es corresponsal de la revista Proceso e integrante de la Alianza de Medios Independientes y de Periodistas de a pie. Y bueno, Rogelio Flores, él es profesor, investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, es doctor en Psicología con maestría en Antropología Social y fue responsable del proyecto Malestar Psicológico en Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Y bueno, ha publicado muchos artículos sobre impactos psicológicos de la violencia, es coordinador del Centro de Documentación de la revista Proceso y forma parte del Grupo de Apoyo para Periodistas en Centroamérica de la UNESCO. Gerardo Albarrán es periodista, obtuvo el premio PEN Club México en 2018 a la excelencia periodística, es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México, también es defensor de la audiencia del Sistema Universitario de Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara y también de la defensor de la audiencia de Ibero 90.9, radio de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, bienvenidos nuestros ponentes y pues paso a hacerles las preguntas que ya habíamos planeado. Les recuerdo que cada uno de ustedes tiene 5 minutos para contestar estas preguntas y queremos saber entonces, bueno, desde su contexto, desde su espacio y experiencia propia, como periodistas, como expertos en estas cuestiones, ¿qué condiciones sociopolíticas de organización o individuales son aquellas que dificultan la protección y la resiliencia de los y las periodistas en contextos de riesgo? Patricia, te invito si tú puedes iniciar, por favor. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por este espacio y por este foro que creo que justo es como un abrazo, ¿no?, al gremio. Ojalá que hubiera muchos más participando acá. Bueno, desde mi punto de vista y desde lo que me ha tocado vivir, ¿no?, empíricamente en este contexto, creo que la misma labor o la misma dinámica del periodismo, o sea, que no se detiene, trabajamos o estamos alerta 24 horas los 7 días de la semana,
eso ha impedido o nos ha hecho que dejemos de vernos, ¿no? Porque generalmente el periodismo ve hacia el otro, hacia la fuente, y lo que se nos enseña es que el que no importa dentro de una nota, dentro del trabajo periodístico, es uno mismo o una misma, ¿no? Y eso creo que lo hemos trasladado a la escena personal. Y la otra es que en estos programas de protección o pues sí, sobre todo de protección y de seguridad del periodista o a la periodista, no hay un proyecto o un enfoque de fortalecimiento, ¿no? Integral. Creo que eso ha faltado mucho, algo que nos haga hacer conexión y que nos permita como parar ese ritmo que tenemos para hacer justo esta comunicación con nosotros y nosotras mismas, ¿no? Creo que se ha estado enfocando más en apoyar, claro, el mecanismo de protección creo que ha sido primordial para salvar vidas, yo estoy convencida de esa, pero también creo que falla en esta parte de fortalecimiento desde jurídico y sobre todo emocional, mental y profesional, ¿no? de las y los periodistas, que generalmente no son apoyados por las empresas, y aparte de perder, en el caso de los que están desplazados, aparte de perder su casa, su tierra, su familia o distanciarse de su familia, no hay un acompañamiento integral para entender qué está pasando, ¿no? Y creo que se enfocan mucho en cubrir sus necesidades básicas, pero sin garantizar algo que es primordial en una persona desplazada, que es el retorno, ¿no? Un retorno seguro. Y no hay, ¿por qué? Porque hay impunidad, y mientras sigan los delincuentes en nuestras tierras o en nuestros estados, es difícil regresar, ¿no? Entonces creo que son esas dos cosas, no se fortalece al periodista como persona y como profesionista, y no se garantiza o sea, que ya no hay impunidad, pues. Muy bien, muchísimas gracias. El doctor Rogelio Flores, por favor. ¿Está por ahí? Desde la tuve que salirme, ¿no? Ya me descontextualicé un poco, ¿no? Me estoy integrando, no sé en qué parte. Estamos en la pregunta de que usted... Apenas estoy... Ok. Le repito la pregunta. Estamos en la primera de las preguntas y es una pregunta sobre, pues desde su espacio como profesional y como académico, desde su experiencia, ¿cuáles son las condiciones sociopolíticas de organización o individuales que están dificultando la protección y la resiliencia de los periodistas en estos contextos de riesgo donde usted trabaja con los periodistas? Sí, sí, excelente. Una disculpa, de veras, estas cuestiones son ajenas a uno. Uno no tiene el control absoluto de estas cosas. Pero bueno, muchas gracias. Antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación a la UAM Xochimilco hace algunos ayeres. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana también. Y es un placer, de veras, compartir con todos ustedes. Un abrazo también a Gerardo, a Patricia. Me da mucho gusto compartir un foro con todos ustedes. Un abrazo solidario para Patricia, que sabe de estas cosas en términos prácticos. Pero bueno, ustedes están preguntando cuáles son las condiciones que dificultan la resiliencia, que es un concepto psicológico. ¿Cuáles son las condiciones que dificultan la resiliencia de las y los periodistas que trabajan en contextos como los que estamos viviendo en México? Bueno, si me lo permiten, yo considero que la pregunta que formulan tiene como un contrasentido, ¿no? Es decir, es como un tanto contradictoria, al menos desde la perspectiva de la psicología, que es mi campo de estudio y mi campo de análisis. Ojalá que en estos minutos, 4 o 5 minutitos que me den, intentaré explicarme del por qué es este contrasentido que le encuentro desde la perspectiva de la psicología. Desde nuestro campo, desde el estudio de los procesos psicológicos, la resiliencia humana es justo
justamente, o se gesta justamente en situaciones adversas, como todos sabemos. Se gesta en situaciones desfavorables, en condiciones difíciles de enfrentar, ¿no? Obviamente estas situaciones, estas condiciones pueden ser muy amplias, como las sociopolíticas, como dicen, pueden ser culturales, pueden ser organizacionales, psicosociales, un largo etcétera. Pero considero que la resiliencia humana, justamente la razón de ser de la resiliencia es enfrentar situaciones adversas. Sin estas condiciones negativas, la resiliencia no tendría cabida, creo yo. No tendría cabida ni razón de existencia. Quiero decir que si pudiéramos eliminar estas condiciones que dificultan, hablando de otro fenómeno psicosocial y no de resiliencia, puesto que ya no estarían justamente presentes estas condiciones adversas que son las que constituyen al concepto mismo. Estaríamos hablando quizás de otro constructo, quizás estaríamos hablando como de procesos de adaptación, de condicionantes de conducta o de otros referentes, ¿no?, conceptuales, pero no de resiliencia. Entonces, sigo en el mismo punto. La condición imprescindible, la condición sine qua non de la resiliencia, creo yo que es justamente la presencia de obstáculos, es la presencia de adversidades. Entonces no podemos pensar que quitando las adversidades vamos a generar resiliencia, como que es un contrasentido, ¿no? Yo siento eso, ¿no? Que no podemos eliminar del todo los contextos sociopolíticos porque son estructurales, como que son un poco difíciles de modificar, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Si nosotros elimináramos estas adversidades que ustedes están planteando en la pregunta, si nosotros elimináramos estas situaciones difíciles y quitáramos estas condiciones, pues ya no estaremos hablando de resiliencia, ¿no? Porque esta se presenta justamente en estos escenarios. Pero no quisiera que se me malinterpretara, ¿no?, mis palabras. ¿Hay que eliminar los obstáculos? Sí. Claro que hay que eliminar todos en la medida de nuestras posibilidades, pero no porque obstaculicen la resiliencia, sino porque de suyo no deben existir en términos múltiples, particularmente en términos éticos, creo yo. Hay que eliminar la impunidad, hay que eliminar las agresiones contra periodistas, hay que eliminar las amenazas, hay que eliminar la censura, pero porque obstaculizan la libertad de expresión y obstaculizan la transparencia y no porque dificultan la resiliencia de las y de los periodistas, creo yo. Porque las y los periodistas, esto lo hemos visto a lo largo de la historia de los años, han vivido esto y condiciones, creo yo, también peores. Si hacemos un recuento ahí del ejercicio periodístico a lo largo de la historia, incluyendo la época de la Revolución, pues ocurrieron muchas cosas muy intensas y los periodistas de entonces fueron resilientes. En este sentido, sí, yo creo que la resiliencia humana no tiene límites y esa es justamente la naturaleza que la distingue de otras categorías conceptuales, ¿no? O de algunas expresiones humanas. Y obviamente hay testimonios documentados en distintas partes del mundo sobre personas justamente que se han sobrepuesto a estas situaciones adversas. Híjole, ya lo perdimos, ahora sí. Testimonios de periodistas que se han sobrepuesto a guerras, adaptación a las condiciones. Rogelio, se está perdiendo un poco, no sé si... ya se perdió totalmente. Perdón. Rogelio, se está cortando la comunicación, no sé si se está moviendo usted o algo porque se está cortando, entonces, o si quiere permanecer en un lugar fijo, es que se está cortando y ya no lo estamos escuchando bien. Sí, ya no lo estamos escuchando y si gusta podemos continuar entonces en un momento más y pasamos con Gerardo. Le agradezco muchísimo la precisión, tiene usted toda la razón. Sin estas condiciones adversas no podríamos hablar de resiliencia, es verdad. Genaro, entonces, Gerardo, perdón, te puedo hacer la pregunta un poco modificada desde tu contexto, espacio, experiencia como periodista y tanto como defensor de derechos y demás. ¿Cuáles son las condiciones sociopolíticas, organizacionales o individuales que están dificultando la protección a los periodistas en estos contextos de riesgo? Te recuerdo 5 minutos, si pudiéramos pasar. Claro.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, todos. Celia, qué placer saludarte. Y a toda la red, Patricia, Rogelio, un abrazo. ¿Qué contextos existen? Los más adversos. Me gusta mucho que Rogelio haya hecho ese guiño hacia la historia, porque ahí encontramos la base misma de lo que estamos padeciendo ahora mismo. Tiene que ver con la historia misma del periodismo mexicano. Siempre que tengo oportunidad recuerdo esta anécdota. El primer diario industrial en este país se funda en 1896. Es el primero que tiene una rotativa y que va a generar las formas, los roles y la manera de hacer periodismo como lo hacemos hoy día. Lo funda Rafael Reyes Espíndola con un cañonazo de 50,000 pesos oro que le da Porfirio Díaz. Funda El Imparcial, paradójicamente el llamado Diario Independiente. Ahí está el germen, primero, de la perversa relación entre prensa y gobierno que todavía padecemos hoy día y que ya ayer en las mesas explicaban como una parte del origen de los problemas, porque los empresarios periodísticos se han acostumbrado a que a través del chayo y los convenios de publicidad les complementen la nómina a los periodistas que ya de por sí están bastante mal pagados. Pero también tiene que ver con la explotación laboral de los periodistas. El propio Reyes Espíndola decía que los reporteros eran como limones a los que había que exprimir, a los que había que extraer todo el jugo y después tirar la cáscara. Es decir, son 125 años de instrumentalización de los medios y de los periodistas mediante la cooptación o la represión. Son 125 años de explotación laboral de un gremio que todavía hoy lucha por su profesionalización en un ambiente históricamente adverso. El problema, ya también lo señalaban, es en términos de seguridad, de protección y hasta de estrés postraumático, es la impunidad, por supuesto. No me voy a detener en este momento ahí porque vamos a volver más adelante sobre este punto que merece detenerse en él. Por lo pronto les comento así rapidísimamente que lo que está amenazado ahora mismo no es solamente un gremio, el nuestro, el periodístico. Lo que está amenazado es el país, es la sociedad mexicana toda y la democracia misma, las que se encuentran bajo ataque. Los periodistas, como la parte más visible de la sociedad civil organizada, requerimos sí de una protección especial, pues porque somos el instrumento de la participación razonada de una sociedad general bien informada. Se ha dicho hasta el cansancio, sin periodismo no hay democracia. Y ese es un consenso mundial. El hecho de que estemos ahorita mismo aquí hablando de estos temas es porque, uno, el periodismo lo hacemos los periodistas, no las empresas. El periodismo lo hacemos los periodistas y nos están matando a los periodistas. Actualmente mi experiencia me lleva casi a hacer un saltimbanqui de periodista a tener una pata también en la academia, pero también en el activismo y en la sociedad civil. En el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas de la Ciudad de México, pues participo en el Consejo Consultivo. Y estos consejos consultivos vale la pena recordar que son entes de representación de la sociedad general y representan un instrumento fundamental de la democracia participativa. Es la forma en la que los ciudadanos nos involucramos en la toma de decisiones públicas. Aunque no seamos nosotros los que directamente lo hacemos, sí estamos ahí para ser una especie de conciencia crítica, aportar nuestra visión sobre los trabajos que realizan, ser también un contrapeso y una forma de auscultación rigurosa de los compromisos y las
responsabilidades de los gobiernos. En el caso del Consejo Consultivo del Mecanismo aquí en la Ciudad de México, además de integrar a representantes de organizaciones de la sociedad civil claves en la defensa de los derechos humanos, contamos también con la participación activa de los representantes en México del Comité para la Protección de los Periodistas y de Reporteros Sin Fronteras, que son dos organizaciones de defensa de la libertad de prensa en el mundo que se han convertido en una piedra en el zapato de gobiernos que violan la libertad de expresión. Aquí en México su papel creo que ha sido invaluable para documentar abusos, ataques y atentados, muchos de ellos fatales, contra los periodistas, y son una cámara de resonancia internacional cada vez que un periodista es atacado e incluso asesinado. Grosso modo, este sería el primer panorama que les presento como punto de partida. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya Patricia nos hablaba sobre el mecanismo de protección y todas las fallas del mecanismo. Se han ya mencionado muchas veces las deficiencias del mecanismo y pues por eso la segunda pregunta tiene que ver con las ventajas y las deficiencias que tienen los mecanismos de protección a los periodistas. Y bueno, ¿qué alternativa entonces podrían vislumbrar ustedes ante su eventual o ya casi real desaparición? Si pudiéramos entonces comentar sobre esto, Patricia. Patricia, ¿está por ahí? ¿No se encuentra Patricia? ¿Se desconectó? Sí. Ya, tenía problemas con el audio, perdón. Muchísimas gracias. Perdón, ha sido un día, una mañana medio dificultosa. Muy movidita. En mi caso, y quiero centrarme un poco en mi caso porque de alguna manera me ha tocado vivirlo más de cerca como periodista desplazada. Creo que hay, en mi experiencia, hay como una falta de organización todavía, si no es justo por el Consejo Consultivo, como dice Gerardo. No sé si hubiera funcionado como funciona hoy el mecanismo, ¿no? Creo que ellos son como el motor que va jalando todo esto. ¿Por qué digo? Porque me ha tocado salir del país en diferentes momentos y he estado como en momentos también del mecanismo, porque cuando sales del país se interrumpe un poco, ¿no? Entonces, cuando me toca regresar y como dar cuenta de que estoy de nuevo en el país, siempre es como un reiniciar, ¿no? Porque no hay expediente y es que no eres víctima, eres testigo protegido en Chihuahua, pero en Chihuahua jamás se me dio un trato de testigo protegido, no eres, entonces es como una despersonalización, digo, entonces que me inventé yo, que me pasó todo, ¿no? O sea, es como, es muy fuerte, ¿no? Porque son las instancias gubernamentales, quienes se supone que se tendrían que hacer caso, y si no es porque está empujando ahí CPJ, Reporteros Sin Frontera, Propuesta Cívica, CIMAC, ¿no? O sea, de verdad que sí tiende a despersonalizarse uno, ¿no? Y eso que a mí me ha tocado, creo que me siento privilegiada porque he tenido la oportunidad de salir y encontrar grandes periodistas que me han fortalecido, organizaciones que me han acompañado y que me he resistido un tanto por seguridad también y por consejo de grupos de análisis de riesgo a permanecer en la Ciudad de México y que veo a mis compañeros, compañeras de Ciudad de México que eso es, ¿no? A mí sí me da cierta impotencia que no haya un proyecto de fortalecimiento a la persona, al periodista, de un trabajo, de ayudar a buscar trabajos dignos, ¿no? De tener un enfoque y una estrategia para avanzar en lo personal y en lo profesional. Creo que eso falta, ¿no? No sé qué tanto les convenga a los gobiernos mantener así a las y los periodistas. Y sobre todo porque no se ha reconocido el desplazamiento forzado como tal, ¿no? Patricia, muchísimas gracias. Nosotros conocemos tu caso, yo creo que la mayor parte de las personas conoce, pero a lo mejor hay alguien aquí que no conozca bien tu caso, entonces si nos pudieras o si quieres explicar un poquito qué fue lo que ocurrió para aquellos que no lo tengan muy fresco.
No sé por qué falla mi audio, perdón. Lo voy a mantener así prendido para que ya no falle. Ok. Bueno, en 2017, el 23 de marzo de 2017, asesinaron a la periodista, bueno, y amiga Miroslava Bridge, que era corresponsal de La Jornada. Con Miroslava me tocó compartir información los últimos años, cuando se puso más cruda la cobertura, y esta relación de que procurábamos salir publicadas juntas como para minorar el riesgo, nos hizo como ver ante la opinión pública y ante todos muy cercanas, ¿no? Entonces, las amenazas que no se observan como amenazas venían de un trabajo conjunto que a la hora que la asesinan a ella, en automático, pues todos me voltean a ver, ¿no? Y hubo sugerencias, hubo peticiones, o sea, de salir del país, ¿no? Y que claro, ya cuando lo ves de lejos, pues reconoces y absorbes el riesgo y hasta ahora no ha habido condiciones como para decidir. Ahorita me encuentro en Chihuahua por la pandemia, pero no ha habido condiciones como para regresar permanentemente, ¿no? O para tener certidumbre de dónde voy a radicar. Ok. Más a eso es a grandes rasgos. Muchas gracias. Bueno, pues entonces volvemos, por favor, con el doctor Rogelio. Ojalá que sí podamos escucharlo. No, ya no está, Celia. ¿No Si está? quieres, regresamos con Gerardo. Creo que se Híjole, qué desconectó. pena. Algo pasa con su señal. Entonces, con Gerardo mejor, Celia. Bueno, Gracias. pues entonces seguimos con Gerardo. Por favor, Gerardo, ¿cómo ves las deficiencias y las ventajas? Tú puedes hablarnos bastante desde adentro, ¿no? De los mecanismos de protección y qué alternativas vislumbras ante su inminente o eventual desaparición. Por favor, Gerardo. Que no tiene conectado su teléfono, su No, micrófono. lo que pasa es que me Ah, desconectan y si no me conectan, pues no puedo hablar. ah, Pero ya me conectaron. Bien. ya no le Eh, ah, bueno, una precisión. No veo que en el corto plazo, por lo menos, vayan a desaparecer al menos el mecanismo federal y mucho menos el de la Ciudad de México. Vale la pena recordar que el dictamen legislativo que desapareció los fideicomisos, entre ellos el que tiene los fondos del mecanismo, con el que opera el mecanismo de protección federal, dice a la letra: se asigna a la Secretaría de Gobernación la administración y operación del Fondo de Protección. Esta dependencia, es decir, la Secretaría de Gobernación, emitirá las reglas de operación de este fondo en consulta con la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. Es decir, los fondos que estaban administrados antes en un fideicomiso pasan a ser administrados directamente por la Secretaría de Gobernación, que tendrá que establecer las reglas para aplicarlo. En lo que tenemos que estar muy atentos todos es que, uno, se hagan esas reglas, se promulguen esas reglas, que sean claras, que sean transparentes y que sean, por supuesto, más que públicas y supervisadas por el propio Consejo Consultivo de ese mecanismo. La gran paradoja es que existan los mecanismos. Es una gran paradoja democrática, porque para empezar, ni siquiera deberían de existir las leyes, ni mucho menos los mecanismos de protección de periodistas. Si existen, es porque vivimos en una situación social y política absolutamente anómala que pone en riesgo a la prensa y en general y a los periodistas en particular. Sí han llegado a salvar vidas, como bien lo has señalado ya antes, pero son mecanismos absolutamente reactivos. Están imposibilitados en la realidad y en la práctica, están imposibilitados para garantizar la seguridad y la vida
de todas y cada una de las periodistas. Y me voy a permitir hablar a partir de este momento en femenino. Todas nosotras estamos en riesgo permanente y es imposible que ningún mecanismo nos pueda proteger. Y esa es tal vez su mayor deficiencia. Están creados, uno, como una mera reacción, en principio propagandística, de gobiernos del PAN y del PRI para aparentar un compromiso con la libertad de expresión en este país, cuando sus gobiernos han sido los principales agresores de prensa y periodistas. En la manera en que fueron diseñados, insisto, son reactivos y no cumplen con la primera función que tendría que ser crear las condiciones para que todas las periodistas que acuden a el mecanismo en razón de estar bajo amenaza, bajo riesgo, su vida, su familia, su seguridad, su estabilidad, no crean las condiciones porque en principio no se investigan ni se resuelven las situaciones que los expulsan de sus lugares de origen. Patricia no tendría por qué estar aquí en la Ciudad de México, no solo porque primero no tendría que estar amenazada, y ya que lo está, tendría la autoridad en Chihuahua, el gobierno del estado, los gobiernos municipales y por supuesto también el gobierno federal, tendrían que estar investigando, ¿sí?, las razones de la amenaza y resolviendo esas razones de la amenaza. Mientras eso no se resuelva, Patricia no va a encontrar jamás las condiciones que le permitan regresar y reinsertarse en el ámbito laboral y profesional del periodismo en Chihuahua. Y son las mismas condiciones que mantienen en la impunidad el asesinato de Miroslava, que además es un crimen que a mí me toca personalmente muy de cerca por la relación que tuve con Miroslava desde mediados de los años 80. Yo la metí a la jornada, ¿no?, allá en Chihuahua. Entonces me toca demasiado cerca ese caso y me indigna terriblemente. Lo que es necesario, en lo que vemos si aparece algún gobierno, si le atinamos alguna vez en el voto los ciudadanos a tener un gobierno que verdaderamente tome en serio la necesidad de resolver el cáncer de la impunidad en este país, tenemos que pugnar porque los mecanismos dejen de ser meros reductos reactivos y pasen a ser instrumentos de una política de Estado preventiva que identifique verdaderamente los factores de mayor riesgo profesional, social e incluso laboral de los periodistas para poder, si no anularlos, al menos sí minimizarlos y hacer que respondan a las agresiones quienes son los culpables de ello. Muchísimas gracias. Pues se ve un poco lejano, pero ojalá que lo logremos. Parece ser que Rogelio ha regresado, ojalá que sí pueda estar por ahí. Y bueno, ¿cuáles ve usted pues como las ventajas y las deficiencias de los mecanismos de protección? Y si ve algunas alternativas en el caso de que desaparecieran algunos de estos mecanismos. ¿Cuál es su opinión, doctor Rogelio Flores? Sí, muchas gracias nuevamente. Otra enésima disculpa porque estoy entrando y saliendo, ya estoy mareadísimo, ya no sé qué pasa aquí, pero bueno, esperemos que me escuchen. Bueno, en realidad para esta segunda pregunta, en realidad tengo poco que compartir al respecto. Tengo que ser honesto conmigo mismo. Creo que las opiniones más importantes, sin duda alguna, son las de Gerardo Albarrán y la de Pati Mayorga. Ellos son los que desde dentro pueden hacer todo este diagnóstico, esta crítica fuerte. Si acaso, y lo tomo, por favor tómenlo con mucha mesura, porque yo en realidad no desconozco esto. Si acaso la principal crítica que planteo es que algunas veces se tiene la percepción, porque yo la tengo, de que más que un mecanismo de protección al periodista, es más bien un mecanismo político de simulación, ¿no?, que aparenta que se está llevando acciones protectoras cuando existe mucha evidencia de que su operatividad no es del todo eficiente, ¿no?
particularmente en sexenios anteriores. Aquí sí yo me posiciono, ¿no? Particularmente en sexenios anteriores, que era brutal. Esto era una simulación completa. Tengo la impresión de que hay menos simulación ahora, pero hay muchas deficiencias. Sobre todo, como bien decía Gerardo, lo alcancé a pescar antes de que me fuera, de que como que hay más reacción que prevención. Y pues esa es la lógica muy nuestra, ¿no? De que una vez que ocurren las cosas es cuando nosotros actuamos, ¿no? Obviamente se tienen que implementar estas medidas preventivas. Ahora, en cuanto a las alternativas, pues yo tengo una lista más o menos de algunas propuestas que igual se pueden poner ahí a discutir. Y creo que se deben implementar ciertos instrumentos, ¿no? Que permitan identificar situaciones de riesgo, desde luego, pero tomarlas en consideración, por mínimas que parezcan, porque a veces dicen, no, esta es una llamadita, no, esto ocurrió algo, no, eso no va a trascender. Y por pensar de esa manera, pues ocurren tragedias algunas veces. Entonces hay que implementar esos instrumentos, por un lado. Por otro, también considero que deben reducirse al máximo estas medidas burocráticas, que desde mi perspectiva resultan completamente enajenantes, ¿no? Entonces tendrían que agilizar muchas medidas de protección a las y los periodistas. En el siguiente punto, creo que otra área de acción que también está subestimada, y hablo ya directamente de ella, es aquella que está relacionada con la familia de las y los periodistas, ¿no? Y la atención psicológica o acompañamiento psicosocial, dependiendo de cómo lo elija la periodista, el periodista, los familiares. Pero es importantísimo esto del acompañamiento psicosocial. Patricia Mayorga sabe al respecto, muchas periodistas saben que es importante este tipo de acompañamiento porque solos no podemos. Eso es importantísimo. También considero que debe hacerse una reestructuración profunda, ¿no? Que incluya particularmente esto que es el acceso efectivo a la justicia y a la reparación de daño. O sea, ahí es un punto, y creo que es vital, que se tiene que subrayar: acceso a la justicia y a la reparación del daño, porque estos malandros trastocan la vida de las personas, trastocan. Entonces, debe haber justicia y debe haber reparación de daño. Ya finalizando, veo que la Secretaría de Gobernación sí está intentando realizar una especie, ellos lo han dicho, de reingeniería institucional al mecanismo, obviamente, y desean un enfoque integral, pero pues está quedado en palabras todavía. O sea, siento que todavía hace falta avanzar en ese sentido. Yo espero de corazón que este deseo se cristalice y como ciudadanías, como académicos, pues como periodistas, tenemos que presionar para que no se quede únicamente en retórica y que este mecanismo trascienda esta parte que yo identifico como simulación política. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues pasamos a nuestra siguiente pregunta, que bueno, está también muy relacionada. ¿Cuáles serían entonces las estrategias de protección del propio periodista o en general, pues, acá ya de manera más personal o grupal, gremial, e incluso también institucional, ¿cuáles serían las estrategias de protección y resiliencia que le permitirían al periodista afrontar las condiciones de riesgo? Ya el doctor Rogelio, bueno, hablaba un poco también, identificar estas situaciones de riesgo por más mínimas que sean, y esto ya a nivel más personal de los periodistas podría ser una de ellas, pero bueno, hay muchas más. Me gustaría escuchar su opinión. Patricia, por favor, adelante. Sí, gracias. Bueno, me voy a centrar pues de nuevo en mi experiencia, porque es lo que me ha tocado conocer, ¿no? Y es lo que sé del tema. Bueno, con todo este panorama que hemos reflejado con Gerardo, con Rogelio, no sé si sea muy difícil como sentir el abandono, ¿no? Como la soledad en la que se ejerce, y sobre todo en provincia. Y eso sí me gusta mucho recalcarlo, porque hemos tenido el apoyo incondicional y muy fuerte de nuestros compañeros, compañeras de Ciudad de México, pero en provincia es como otra realidad, porque finalmente es donde hemos estado librando esta guerra, que para mí me funciona pensar que es una guerra no convencional, pero sí muchos de nosotros o de compañeros han sido secuestrados, desaparecidos, hemos quedado en medio de fuego cruzado. O sea,
hay armas largas, estamos cubriendo bajo esa lógica. A mí me funciona pensar esto y ahorita les digo por qué, ¿no? Y en ese sentido, la ausencia del Estado de estar escuchando historias tan crudas, tan injustas, ¿no? Y con una nula participación del Estado, con una impunidad, o sea, garrafal, ¿no? Ahorita sí, ok, hubo cambio de gobierno, pero sigue un ataque sistemático todos los días al periodismo crítico, ¿no? Y que ahí va de todo, pero hay este mensaje desde el poder, ¿no? En contra generalizado de todos, de toda la prensa crítica. Y a eso le sumamos la desconfianza del gremio, que a veces nosotros también somos víctimas de nuestros propios compañeros, de campañas de desprestigio o de decir, pues si no, ¿cómo que, por qué andas allá si te traen con una pistola o te están hablando los narcos a insultarte cada día? O sea, no necesariamente, o sea, este mismo sistema que hemos descrito es una amenaza y y si no alcanzamos a ver como tal, no alcanzamos a prevenir siguientes agresiones, ¿no? Lo que me ha funcionado a mí, y de la mano, como decía Rogelio, por ejemplo, a mí el acompañamiento psicosocial que me han dado es a través de Aluna, la organización Aluna, que me ha ayudado a entender no es que me estén dando terapia cada semana ni cada mes, sino en diferentes momentos críticos, con qué se come o con qué se entiende, salir de tu país, dejar tu casa, tu familia, salirte con tu hija, o sea, cómo lo digieres y en qué contexto, ¿no? ¿Cómo digieres regresar a recibir un premio, muertes de compañeros? O sea, cómo lo entiendo y cómo escalo a saber que esto eleva el nivel de exigencia, que también hay un trabajo mío que si no hubiera existido, no te ven, ¿no? O sea, cómo me voy valorando después de que también en mi estado estuve tan desvalorizada, en mi caso depresión severa, en otros casos hay hasta esquizofrenia, o sea, hay cuadros fuertes no atendidos. O sea, ¿cómo vas haciendo, no? Y ante esta ausencia de Estado, que dice, bueno, vamos a ver si ya viene otro mejor gobierno, sí, pero o sea, nuestros hijos están creciendo, nuestras familias siguen resistiendo, el gremio es resiliente, sí, o sea, eso en estos momentos clave yo creo que lo hemos demostrado y a mí me sorprende cómo cada vez que matan a un periodista o una periodista o hay alguna agresión, surgen nuevas redes de independientes, nuevos medios queriendo hacer periodismo, aunque sea sin dinero, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me tocó estar en Perú de la mano con Gustavo Gorriti, que también es un periodista veterano con una experiencia muy grande en este sentido. Él también fue secuestrado, fue desplazado. Y de la mano con Aluna, Gorriti y mi misma experiencia de duelo con lo de Miroslava, lejos de mi tierra, me fui, me funciona pensar esto, estamos en una guerra y yo estoy eligiendo estar al frente de una guerra, ¿no? O sea, como periodistas estamos en un lugar visible y sobre todo cuando le apuestas a cubrir la violación de derechos humanos, los efectos de esta guerra, la investigación. Entonces, como tal, tengo que prepararme y tengo que entrenarme. ¿Y qué tengo que entrenar? Bueno, desde lo físico. O sea, y para mí, entrarle a la activación física, en mi caso, Krav Maga, a veces hasta baile, o sea, lo que tengan a la mano, o CrossFit, ¿no? Y no con un sentido de volvernos atletas, sino de tener conexión con nosotras y con nosotros mismos. Si no mueves el cuerpo, no eres consciente de tu cuerpo, o sea, es más difícil. Es una herramienta para mí muy, muy grande, ¿no? Otra cosa que descubrí es la página en blanco, que a muchos les sonará, que quiere decir hay trauma mental, ¿no? Trauma psicológico que te impide a veces, veo para atrás e incluso estando en Chihuahua perdía enfoques de notas, ¿no? Había que sacarlo porque había que sacarlo. Y a la fecha cuesta estructurar, porque hay un trauma que no. Entonces, creo que ese es otro punto que se puede, como la narrativa es nuestra materia prima, o sea, la palabra, cómo abrimos espacios de talleres, no sé, de narrativa con una visión terapéutica, ¿no? O sea, desde por qué estás eligiendo esa entrada de nota, por qué estás eligiendo cubrir, hacer conexión contigo para entender qué te lleva a hacer esto y estar más enfocada o enfocado en este frente de guerra, ¿no? Eso para mí ha sido fundamental. Es paso a pasito, pero bueno, ahí va. Y la otra,
obviamente el acompañamiento psicosocial, ¿no? ¿Qué espacios puede haber que le ayuden al gremio como a entender los momentos que está viviendo? ¿Y por qué digo que no, que falta fortalecer a los periodistas desplazados, por ejemplo, y a los no desplazados, o sea, los que están también en sus estados, que yo les llamo desplazables, y a veces suena rudo, pero asesinables, porque están haciendo un trabajo muy bueno y resistiendo, ¿no? Y que tomar distancia ayuda. Entonces, el no tomar distancia no ves el riesgo y no paras. ¿Cómo vamos abriendo esos espacios que ayuden dentro de tu estado a tomar un poco de distancia, ¿no? Y hacer conexión contigo? Eso es lo que a mí me ha ayudado muchísimo. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan rica, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, doctor Rogelio, espero que esté por ahí. Sabemos que usted ha documentado muchas de estas experiencias de los periodistas. Ojalá que nos pudiera hablar un poco sobre estas experiencias que usted ha documentado justamente para afrontar estos riesgos por parte de los periodistas. Adelante. Sí, muchísimas gracias, doctora. Sí, he tenido la oportunidad de documentar los impactos psicosociales, psicoemocionales en periodistas que cubren temas de narcotráfico, temas de violencia, y bueno, pues el diagnóstico ha sido bastante aterrador, muy duro, muy fuerte. Ya lo dejó entrever Patricia Mayorga y también Gerardo, en el sentido de que hay una secuela fuerte, depresiones, ansiedad, somatizaciones, síntomas de estrés postraumático y un etcétera muy largo. Frente a este panorama, pues uno comienza a especular y a pensar, bueno, qué estrategias de afrontamiento se pueden implementar desde diversos ámbitos para poder hacerle frente a esta situación, que no es nada fácil, porque esto no se da a partir de recetas, ¿no? Uno tiene que ir improvisando y a veces las cosas funcionan, a veces no, entonces tenemos que estar en esa dinámica. Pero a mí me gustaría más concentrarme por cuestiones de tiempo en las cuestiones. Ya tengo serenata aquí afuera, ¿no? Bueno, es un fondo musical, ¿no? Para que nos pongamos felices. Bueno, decía que, bueno, yo organicé por cuestiones de tiempo ciertas estrategias de afrontamiento de tipo organizacional e individuales. Entonces me voy a concentrar en estas. Y para no rebasar mi tiempo, pues comenzaré con la siguiente. Yo considero que sí hay algunos medios que están creando ya protocolos de trabajo en zonas de riesgo, pero habría que afinarlos, adaptarlos a cada necesidad. Hay que tropicalizarlo en cada medio. Obviamente, como ya estábamos estableciendo, también desde la perspectiva organizacional, me refiero que se tiene que gestar dentro de los mismos medios de comunicación, es la creación de grupos de apoyo o de acompañamiento al interior de las redacciones, ¿no? Ya las hay en algunos países y de veras que está documentado que ha resultado de mucha ayuda. Habría que tomar como referentes los casos de Colombia, los casos europeos, sobre todo los que están trabajando con corresponsales de guerra. Me gustaría mucho también comenzar a crear conciencia con respecto a este proceso de humanización de las redacciones. Humanizar, qué hermosa música, cara, me encanta esto. Pero bueno, humanizamos, hay que intentar humanizar las redacciones. Perdón por la palabra, no encuentro otra mejor palabra, en el sentido de que debemos crear lazos de solidaridad más fuertes, más fraternos, ¿no? Y en estos lazos de humanización, me refiero también a la participación de los dueños, de los directivos, de los jefes de las redacciones, ¿no? Hay que transmitir un sentido de solidaridad y de comprensión genuinos, creo, a las actividades de las y de los periodistas que están viviendo o trabajando en contexto de riesgo. Es importantísimo. Unido a esto, desde la parte organizacional, considero que hay que ser empáticos con los periodistas que trabajan con situaciones de riesgo. Están viviendo situaciones extraordinarias. No es fácil enfrentar lo que ellos o ellas están enfrentando. Y hay que transmitirles de manera genuina, desde la parte corporativa, desde el mismo medio de comunicación, que hay conciencia de que su trabajo es valorado y apreciado, porque a veces los y las periodistas piensan que no es importante, cuando en realidad están ofreciendo su vida, la vida y obviamente el riesgo no solamente para ellos, sino para su propia familia. Entonces hay que identificar esto en su justa dimensión.
también en términos organizacionales, creo que hay que dotarlos de herramientas prácticas y simbólicas, yo insisto en esto, simbólicas, que les permitan desarrollarse plenamente como periodistas. Y bueno, aquí abro un paréntesis de qué tipo de herramientas prácticas. Gerardo ya las dejó entrever en una participación previa. Seguro social, cosas básicas, seguro social, salario justo, prestaciones, o sea, N número de circunstancias organizacionales. Y ya voy terminando. En términos individuales, considero algunos puntos importantes. Uno, es no perder la capacidad de relacionarse con los demás. No ensimismarse, no hacer un acto de implosión hacia adentro. Vamos a tejer lazos, porque los lazos y el apoyo social es imprescindible en el ámbito psicosocial de acompañamiento. Al mismo tiempo, creo importante que hacer ejercicios de introspección, identificación de emociones, pensamientos negativos, saber cuáles son los límites, cuáles son los alcances de los y las periodistas. Estoy en el ámbito individual. Y obviamente no perder la iniciativa en la medida de lo posible y eliminar un poco este deseo de que todo está perdido. No todo está perdido. Se pueden cambiar las cosas. Yo sé que se dice fácil y en términos prácticos no lo es, pero no hay que perder la iniciativa. Esta idea la tomo de muchos teóricos de la resiliencia. Entonces, si nos concentramos en eso, yo creo que es importante. 4 puntitos más y ya termino. Promover el autocuidado emocional. Es vital generar talleres en las redacciones. Tener esta idea de que, o la certeza de que una nota no tiene más valor que la vida propia. Este es un cliché que se utiliza mucho, pero es muy cierto. La nota no tiene más valor que la vida. Es importante dejarlo poner. Por otro lado, buscar un equilibrio, creo yo, entre el deseo de despuntar como periodista. Todos tenemos deseos de despuntar, de tener la primicia. Buscar un equilibrio entre este deseo de despuntar con el cuidado de la salud física y emocional. No nos tenemos que entregar 12 horas diarias al periodismo. Eso es nocivo desde mi perspectiva. Es muy subjetivo, pero es mi punto de vista. En la medida de lo posible, considero también importante no perder el sentido del humor. Yo sé que se dice fácil, pero podemos entrar a ese ámbito. Puede ayudar. Hacer ejercicio, como bien decía Patricia, es importante hacer ejercicio, no por cuestiones únicamente estéticas, sino por cuestiones de salud. Hay que bailar en la medida de lo posible, jugar con niños, jugar con niñas, darse un espacio para actividades diferentes a la práctica periodística. Y yo cierro ya con una frase que me gusta mucho de Boris Cyrulnik, que es un especialista en el ámbito de la resiliencia, y lo cito de manera textual, y abro comillas. Él dice: hay que refugiarse de vez en vez en la imaginación. Hay que refugiarse de vez en vez en la imaginación y transformar la rabia en fortaleza para poder ayudar a los demás. Con esto yo termino. Discúlpenme si... Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gerardo, Les presento a mi resiliencia. Eso que dices tú, Rogelio, es fundamental. El amor es una de las cosas fundamentales que nos permiten vivir no solo como cualquier otra persona, sino particularmente dedicándonos a esto. Muy difícil, Celia, aportar algo más a lo que ya dijeron tanto Patricia como Rogelio. Me quedo con 2 cosas muy puntuales que señalaron y que encuentro que se relacionan. Ese ejercicio de conciencia al que llama Patricia, el saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo y sobre todo para quién lo estás haciendo, es algo indispensable en esta profesión para no convertirnos o no caer en ninguno de los 2 extremos. Uno de ellos es la burocracia más abyecta, que nos hace meros transcriptores y burócratas de la prensa, que no del periodismo. Y en el otro extremo, unos kamikazes, ¿sí? Que, como ya lo decía muy bien Rogelio, no ponemos la nota por encima incluso
de la vida. Eso no funciona. Y esto se vincula con algo muy elemental, que es la ética periodística. Eso es algo que yo desde hace muchos años me dedico a promover y a capacitar colegas en todos los estados del país, promoviendo la ética como el primer mecanismo de autoprotección que tenemos los periodistas, en la medida en que tenemos conciencia de lo que hacemos, en la medida en que sabemos encontrar los límites de nuestro ejercicio profesional, límites no tanto como autocensura, sino los límites deontológicos de nuestro ejercicio profesional, reducimos considerablemente el riesgo o los riesgos que son inherentes a la profesión. Y esto se vincula también mucho con lo que decía Rogelio, la responsabilidad que tienen los medios atendiendo las condiciones en que hacen trabajar a sus periodistas y los instrumentos que le dan a los propios periodistas para ejercer su función. Ahí es doblemente importante esta conciencia a la que apela Patricia, porque algo que debemos de tener claro los periodistas es, uno, el periodismo lo ponemos nosotros, lo hacemos nosotros, los periodistas, no los dueños de los medios. Los dueños de los medios nos necesitan a nosotros, no nosotros a ellos. Sin nosotros, los dueños, perdón, sin nosotros, sin los periodistas, los dueños de los medios son dueños de una nave industrial. Y en segundo lugar, algo que debemos de tener muy claro los periodistas es que sí, somos empleados de los medios, pero trabajamos para la sociedad, no para los dueños de los medios. Los medios para nosotros son eso precisamente, un medio para cumplir con una función que tenemos en esta sociedad. Otras formas de resiliencia es esta construcción de redes a las que ya han hecho alusión mis compañeros, y eventualmente también utilizar los pocos recursos que el Estado ha diseñado y que más o menos funcionan para resolver estas funciones. En el mecanismo de protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Ciudad de México, resalto ese apellido que tiene, que lo distingue del mecanismo federal. Este es un mecanismo de protección integral, es decir, abarca todas las necesidades que un periodista desplazado eventualmente tiene: vivienda, salud, educación para sus hijos, estabilidad para sus familias. Y una muy importante también es atención psicológica. Hay varios mecanismos que se han diseñado para estos: intervención de crisis, atención psicológica breve. Una de las primeras cosas que se hace cuando llega alguien al mecanismo es pasar con una psicóloga, con un psicólogo, que le haga un diagnóstico para saber qué tipo de atención requiere, ¿no? Y bueno, pues estas son unas cuestiones fundamentales que están ahí, están a la disposición de cualquier persona. Creo que los periodistas debemos también de aprender ya de una buena vez que no somos ningunos seres extraordinarios, que no somos nada de otro mundo, que somos vulnerables, que somos débiles, que tenemos aprensiones, que tenemos pesadillas, que nos duele el dolor de los demás, que nos afecta todo lo que vemos y lo que cubrimos, y que no tenemos las herramientas suficientes para procesarlas. Trabajemos todas nosotras en red, trabajemos apoyándonos, trabajemos dándonos los mecanismos. Por cierto, una cosa importante: el mecanismo de la Ciudad de México tiene un convenio con el Centro de Sueño de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la que se trabaja este tipo de situaciones.
Muy bien, excelente. Y bueno, estamos casi sobre el tiempo, así que bueno, voy a hacer, a pedirles que cada uno de ustedes haga una sola pregunta a algún otro panelista y voy a pedir que primero hagamos las preguntas y contestar también muy brevemente cada uno de ustedes. Primero vamos a ir con las preguntas y después pasamos a responder. Patricia, ¿qué quisieras preguntarle a alguno de nuestros panelistas? Bueno, Gerardo, buenas tardes otra vez. ¿Qué solución ves a este cambio en la estrategia del gobierno federal para el mecanismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que entender que no genere como esta polarización, ¿no? Que ya se va a acabar todo y van a quedar en el abandono y demás. O sea, ¿nos puedes explicar casi con manzanitas qué vislumbras que va a pasar? Muy bien, en un momento te paso la palabra, Gerardo. Doctor Rogelio Flores, ¿quiere usted preguntarle algo a alguien? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tendría preguntas para los dos, pero el tiempo nos está acabando. Entonces, si le preguntaron a Gerardo, ahora yo le pregunto a Patricia. Entonces, ahí está. Yo te preguntaría, Patricia, conozco tu trayectoria, he leído tus textos, nos hemos encontrado de pronto, igual y no te acuerdas, en proceso alguna vez, por ahí. Tú obviamente viviste unas situaciones difíciles, ya las contaste. Yo sé que hay muchas aristas en esta vivencia de la amenaza, el exilio, la salida del país, el regreso, todo esto. Yo te preguntaría, ¿cuál es el elemento de tu personalidad resiliente? Yo sé que hay muchos elementos importantes, pero el que consideres más importante que te sacó adelante. Yo creo que esta pregunta sería importante para distintos periodistas. Yo sé que hay muchos, Patricia, pero el que más, que dijiste, este es fundamental. Muy bien. Gerardo, ¿a quién quieres preguntarle? También le preguntaría a ambos, pero me someto al azar que me tocó. Pero tengo una muy buena pregunta para Rogelio, a quien conozco desde hace muchísimos años y aprecio mucho. El tema de su investigación doctoral es algo de lo que hemos conversado y platicado en muchas ocasiones. Incluso lo llegué a entrevistar cuando tenía yo el programa del Ombudsman MBS sobre el tema, y estaba él terminando esta investigación. Por cierto, la próxima vez que hagan un evento de esta naturaleza, UAM, Xochimilco, Universidad Iberoamericana, la conferencia magistral sobre estrés postraumático de periodistas en México la tiene que dar Rogelio, que es quien verdaderamente ha estudiado este tema. Y sobre eso va mi pregunta, Rogelio. Tú terminaste tu tesis doctoral y tu investigación por ahí del 2012-13, si mal no recuerdo. ¿Qué seguimiento le has dado? Y si ha sido así, si has dado seguimiento, ¿qué evolución has encontrado? Muy bien, pues vayamos entonces rápidamente con las respuestas. Supuestamente es un minuto, pero a ver, Gerardo, sobre el mecanismo. Sobre el mecanismo es muy simple. Cambian básicamente las reglas de operación. Sigue el fondo. Ese no desaparece, lo que desaparece son los fideicomisos, pero el fondo, los recursos, ahí siguen como tal. Cambian sus normas de operación cuando desaparece este fideicomiso. Lo que sí está en riesgo es evidentemente la agilidad del mecanismo. Si ahora someten el ejercicio de estos recursos a todo el procesamiento burocrático que hay que hacer para mover un solo centavo en la administración pública federal, cumpliendo con todas sus normatividades, que cuando uno las conoce hasta se sorprende cómo diablos le hacen para robar cuando son tan estrictas y tan amplias. Eso es lo que hay que cuidar. Otra cosa que hay que aprovechar en este momento, ya que están en esta reingeniería, como tú bien lo decías, es transparentar el uso de esos recursos. Aprovechar para transparentar a los proveedores del propio fondo, quién está recibiendo los recursos
para los botones de auxilio, para las cámaras de seguridad, para los equipos de protección, los chalecos, que han estado desde gobiernos panistas y priistas en la más absoluta de las opacidades. Todavía tenemos que ver realmente cómo nos van a presentar estas nuevas normas, y ya sobre ellas podremos ir trabajando, opinando y sobre todo ejerciendo un verdadero ejercicio de verificación. Y sobre lo que decías de cómo le hacemos los periodistas para no entrar en la polarización, haciendo nuestro trabajo. Antes de irnos con las opiniones de los opinólogos, que sabemos que además son dados cargados, hagamos nuestra chamba, no repliquemos como merolicos críticas interesadas, y hagamos nuestra chamba y veamos, investiguemos, ¿sí? Y reportemos en qué consisten estos cambios y cómo se van a hacer. En lugar de preguntarnos al aire y qué va a pasar, vayamos y preguntemos con quién son los responsables, qué va a pasar y cómo le van a hacer. Okay. Gracias. Muy bien, Patricia. Bueno, sería como, pues, yo creo que mi propia historia me marca, ¿no? Como a cada uno. Destaco así como cosas, mi familia. Uno tiende a ponerla en una burbuja, cuando está haciendo investigaciones o reportajes, y tanto papás como hijos, ¿no? Y me han dado una gran lección, ¿no? Ahora que pasó todo, han sido mis grandes aliados. Se han integrado a mi mismo camino, a mi misma labor, y se amplió la comunicación, ¿no? Pero bueno, esa es una familia que soy muy afortunada de tener. Y la otra, como en lo personal, mi ser muy sociable, ¿no? Yo soy siempre de amigos, de redes, entonces ya traía tejidas varias redes, sobre todo periodistas de a pie que se han convertido en mis hermanos, en mis hermanas, en toda la alianza en los estados, que han sido fundamental, ¿no? Pero yo creo que eso me ha ayudado mucho, o sea, como el que de manera como muy espontánea soy de redes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y finalmente, Rogelio. Sí, muchas gracias, y bueno, gracias a todos, y en este caso particularmente a Gerardo. Muchas gracias por tus palabras muy generosas. Es recíproco, yo te admiro mucho, tenemos muchos años de conocernos, y bueno, tu trayectoria es destacadísima y completa, ¿no? Obviamente académico, periodista y un titipuchal de áreas en las que tú estás. Y con respecto al trabajo doctoral, sí fue efectivamente en el 2012, y tuve la suerte de platicar contigo en tu estación de radio, y si recordarás, era como que todos se asombraban, como diciendo, no, es que este tema no va a trascender, ¿no? Y finalmente, pues sí le dimos, atinamos en el tema. Afortunadamente se ha cristalizado nuevos proyectos de investigación, y ahorita yo estoy participando con la UNESCO en un mecanismo de protección para periodistas en Centroamérica, y ustedes saben que en Honduras particularmente el tema de la libertad de prensa está muy fuerte, agresiones en contra de ellos, y estamos haciendo talleres, estamos haciendo seguimientos de protección, acompañamiento psicosocial, psicoterapia de grupo, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va el asunto. Afortunadamente han habido réplicas del trabajo doctoral que yo hice, ya más regionalizado. Se está haciendo en Guanajuato, se está haciendo en el norte del país, y por desgracia los indicadores que yo encontré se están quedando cortos, cada vez son mayores y mayores y mayores. Entonces, por ahí va el asunto, Gerardo. Espero que pues por ahí se arme un proyecto, pues como dices tú, integral, y pues nos integraremos obviamente a esa palabra maravillosa. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Y pasamos entonces a las preguntas de nuestros invitados, a nuestra invitada María Elena Hernández. Por favor, si pudieras hacer la pregunta o el comentario a nuestros panelistas de manera breve. Adelante, María Elena. Muchas gracias. Un placer escucharles, y agradezco la oportunidad de plantearles una pregunta en este diálogo necesario. Estoy muy preocupada por los testimonios de Patricia Mayorga, comparto las observaciones de Rogelio Flores y coincido con el análisis de Gerardo Albarrán. Al centro de todos los tipos de violencia de que son objeto las y los periodistas en México están la precariedad laboral histórica, como dijo Gerardo, y la falta de valoración social
de la profesión, como lo han dicho todos. Entre ellas y ellos hay desaliento, tanto por la normalización y agravamiento de las condiciones precarias de la profesión, como por el abandono institucional que señaló Patricia ante todo tipo de presiones y riesgos, y muy importante, por la violencia corporativa, el menosprecio y desvalorización de que son objeto por empresarios y directivos de los medios. La normalización de la subcontratación, también en el caso de periodistas, ha enfatizado el problema de esa precariedad histórica. Y es paradójico que hoy en día, teniendo los mejores periodistas que hemos tenido en décadas en este país, sean prescindibles en las empresas periodísticas, sean sustituibles para reducir gasto corriente. Entre periodistas hay depresión, resignación, a veces pragmatismo, maña para sobrevivir, sí, resiliencia, pero como actitud personal. Y en algunos casos, la conclusión entre ellas y ellos de que para hacer el periodismo que quieren, hay que vivir de otra cosa. Mi pregunta, tengo dos, pero voy a dar una. ¿Cómo podrían la red y las y los periodistas impulsar iniciativas de ley educativas, las necesarias, que construyan el reconocimiento social necesario de esta profesión, a fin de que el Estado, los empresarios y la ciudadanía, muy importante, nos preocupemos institucionalmente por el derecho al periodismo, con la misma intensidad que por el derecho a la educación y a la salud? Gracias. Muchas gracias. Pues si alguno de ustedes quiere responder a estos comentarios, Gerardo. Ajá. Son aspectos fundamentales los que está señalando ahí María Elena. El primero que le diría es que me voy a su última, a la última parte de su pregunta. ¿Cómo hacer para cambiar esta situación? Entendiendo fundamentalmente primero nosotros como periodistas que lo que hacemos es, es una actividad socialmente trascendente. Entender que lo que hacemos no es una mera operación, sino que el trabajo periodístico es un trabajo eminentemente intelectual. Y esto lo deben de reflejar las leyes a través de mecanismos específicos para esto. Tuve la fortuna de promover y lograr colar en la primera constitución de la Ciudad de México el secreto profesional y la cláusula de conciencia. No logré que pasara el derecho de autor del periodista, pero por lo menos esas dos, secreto profesional y cláusula de conciencia, que son dos derechos de los periodistas, pero que tienen una dimensión social y política que reivindican precisamente este carácter intelectual de nuestra actividad. Cómo hacer que la sociedad se involucre en el trabajo que hacemos, lo considero importante. Esa es una deuda eterna que se tiene desde los medios, que no desde los periodistas. Se tiene que hacer periodismo para la sociedad, no para los grupos de poder, no para nosotros mismos, que es algo en lo que se ha fallado históricamente. ¿Cómo podemos exigirle a la sociedad que reaccione, que brinque, que saque la cara por cualquiera de nosotros cuando es agredido, cuando el periodismo históricamente nunca le ha dado nada a la sociedad? Siempre lo han hecho los dueños de los medios, salvo, por supuesto, históricas excepciones, siempre lo han hecho de espaldas a la sociedad. Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más que guste comentar o pasamos al siguiente comentario de Israel Hernández? Bueno, pasamos con Israel entonces, por favor, tu comentario, Israel. Israel Hernández, se le solicita. ¿Nos escuchas, Israel? Está.
¿Listo? Ah, perfecto, sí, ya te Estaba escuchamos. desactivada mi En la mesa. micrófono, creo que está desactivado mi audio, bueno, mi video ahora, pero bueno, creo que Adelante, sí me Israel. escuchan bastante bien. Adelante. Pues bien, yo agradezco también mucho la invitación a la maestra Gisela del Palacio, a la red, que hace, si no mal recuerdo, hace un año estuvimos aquí en la ciudad de Jalapa, en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, en un encuentro que por más productivo para estos inicios o para esta tarea, para esta causa tan legítima que nos une a todos, a los periodistas, a la sociedad civil, a la academia, y a quienes también tenemos ahora esta oportunidad de estar en el servicio público relacionado con temas de periodistas y de protección en los diferentes mecanismos. En mi caso, que yo soy parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz, un organismo autónomo que, al igual que el mecanismo de la Ciudad de México, tiene esta perspectiva integral. Creo que lo hemos podido trabajar en la medida de nuestras posibilidades, a pesar de una ley que también ya es bastante vieja. Estamos hablando de allá de los inicios del 2013, finales de 2012. Yo estoy totalmente de acuerdo, me gustaría hacer mucho hincapié en las reflexiones del maestro Rogelio Flores, sobre todo el integrar esa perspectiva psicológica de atención emocional para los periodistas quienes hemos estado en diferentes momentos cubriendo todo tipo de hechos, desaparición forzada, conflictos sociales, enfrentamientos armados, situaciones en zonas rurales que de alguna forma nos impactan a los periodistas de manera amplia, ¿no? En diferentes aspectos. Sin embargo, lamentablemente pienso que en los mecanismos y en las instituciones creadas justamente para estos fines no se ha tomado tan en cuenta, ¿no? Ahora nosotros aquí en Veracruz vamos a vivir un periodo de transición. Maestro Rogelio, de alguna vez le adelanto que me gustaría conversar con usted en lo posterior, porque creo que es un tema que tenemos que integrar a través de diferentes estrategias para la atención integral de los periodistas, ¿no? Siempre, como lo decía el maestro Gerardo Albarrán, son instituciones de carácter reactivo, instituciones que pasan más por la cuestión de seguridad, equipamiento tecnológico, medidas de carácter policial, de acompañamiento, en nuestro caso, por ejemplo, atención jurídica, pero no hay esta integración del espacio emocional de la persona de los periodistas, ¿no? Mi pregunta o mi comentario también me gustaría abordarlo desde esta precarización laboral que ya se mencionaba en la intervención anterior, y me gustaría escuchar sobre todo a la colega Patricia Mayorga en el sentido de cómo hace frente en una situación de desplazamiento, porque al menos yo lo he visto, a mí me ha tocado desplazar a colegas de sus zonas de riesgo a nuevos entornos en otras ciudades lejanas de esta zona de alto riesgo. Patricia, tú que viviste esta experiencia, que tuviste que irte a otro país, que tuviste que salir de este maravilloso estado de Chihuahua, donde tú reporteabas, donde tú tenías el pulso de los temas de corrupción, de violencia, y cómo lo afrontaste desde esta parte de la precarización laboral que justamente tenemos los periodistas, que lamentablemente en estados como Veracruz, como Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, también abre la puerta que colegas terminan haciendo todo menos periodismo, y que terminan rompiendo este candado o esta protección o esta formación que nos habla el maestro Gerardo respecto a la ética periodística, respecto a los valores deontológicos que deberíamos tener los periodistas, y que terminan justamente accediendo a los intereses de los grupos criminales y políticos, ¿no? Me gustaría mucho escucharte, Patricia, respecto a esta situación, y bueno, queda además el agradecimiento, el hecho de que me tomen en cuenta y que podamos colaborar desde Veracruz, desde la parte del activismo, del periodismo y ahora del servicio público, con instituciones como la Comisión de Periodistas de Veracruz, que estamos en esa palabra, en el intento de mejorar las condiciones de los colegas en un estado tan complejo como este. Muy bien, Patricia, adelante. Gracias, Israel, gracias. Gracias, Israel. Bueno, creo que son dos cosas. Yo he sido de las privilegiadas en que he continuado trabajando para un medio que no me dejó, ¿no? Yo trabajaba para dos medios, para el Diario de Juárez y la revista Proceso. El Diario de Juárez sí, en automático ya dejé de trabajar ahí cuando salí.
Y la revista Proceso ha seguido a mi lado, ¿no? O sea, eso para mí creo que es un privilegio. Bueno, no creo, es un privilegio. Pero, bueno, en revista Proceso yo gano por nota, por reportaje, y claro, cuando sales baja un poco la producción porque ya no tienes el pulso, pero aún así ha sido mi bálsamo, ¿no? Porque es lo que yo he tenido seguro, y que esté ahí, que se estén preocupando por cómo estoy, dónde ando, para mí ya es una ventaja que muchos no tienen, ¿no? Y muchas no tienen, yo creo la mayoría, porque luego se quedan fuera de sus casas sin nada y luego sin trabajo. Y por eso recalco yo tanto que es necesario fortalecer a la persona y al periodista, ¿no? Porque eso te desvaloriza, o sea, te baja la autoestima horrible, incluyéndome, ¿no? Incluyéndome en todo, porque aparte está, te digo, la desconfianza del gremio, o sea, así como que, o sea, somos muy voraces unos contra otros, y yo insisto mucho en esto, o sea, a mí me ayudó mucho meterme en la cabeza que yo no estaba abandonando mis fuentes, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué me voy si yo no soy la delincuente, ¿no? O sea, y los delincuentes se quedan ahí, ¿no? Entonces, es esto, reconocer, insisto, a mí me ha funcionado que estamos en un país con una guerra distinta, pero no convencional, pero una guerra, y a partir de ahí, colocarme y tejer estrategias, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo jactarme de que no he abandonado mis fuentes, no he abandonado la cobertura de Chihuahua, ¿no? Que eso también se vale, porque en algún momento yo también puedo incluso cuestionarme si quiero seguir en el periodismo, ¿no? O seguir haciéndolo en otro lado, ¿no? Logré dar el salto a hacer cobertura en Perú, en algunas cosas, pero he estado monitoreando Chihuahua. Ahorita, afortunadamente, la pandemia me trajo acá y puedo seguir, puedo salir, no sé, o sea, es como ir, pero eso no hubiera sido posible si no me fortalezco o si no me ayuda a la gente que ha estado a mi alrededor a fortalecerme y a verme como Patricia Mayorga, que yo no soy la culpable de todo lo que luego aparece en columnas, luego aparece en la realidad, ¿no? Luego aparece en las mañaneras, ¿no? Entonces, como me coloco, yo persona, yo periodista, queriendo transformar la estrategia para no abandonar mi nota. ¿Me explico? No hace que cambiarnos de lugar. No sé si te respondí, Rael, gracias. Patricia, antes de que te vayas, quisiera leer, hay muchas preguntas del público y quisiera pues hacerlas. Muchas gracias, Israel. Voy a empezar por la última, que también es para Patricia y que tiene que ver con esto, y es de Adriana Bolaños. Dice, desde su regreso a Chihuahua por la pandemia, ¿se ha visto algunos cambios o se siente vigilada? ¿Cómo se siente de regreso en Chihuahua? Si hay una vigilancia o algo, y además quiere transmitirte que respeta y admira tu valentía. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias, Elia. A mí ha sido muy poderoso regresar, ¿no? Porque aparte mis papás tuvieron que cambiar de casa a partir de lo mío, y estar más en contacto con ellos para mí ha sido muy poderoso. Yo creo que eso es algo que tenemos que contemplar mucho los periodistas, que luego por amor los hacemos a un lado, ¿no? Sin pensar que son parte nuestra. Esa es una. Y la otra es que, claro, he estado reporteando, pero me siento distinta porque sí, o sea, ya es como más conmigo, ¿no? O sea, más, más cuidándome desde todo. Pero claro, entendiendo que hay una necesidad acá todavía de que se escuche a muchas víctimas. Me ha tocado mucho estar con desplazados, viendo el tema de Tala, del agua, ¿no? La detención de Duarte. O sea, para mí ha sido como muy catártico todo, pero porque creo que todo esto que me ha ayudado me hace tener más conciencia del valor periodístico, ¿no? Y eso también me hace ver que el sistema que mató a Miroslava continúa intacto. Continúa intacto, y a lo mejor no necesito que me pongan una pistola fuera de mi casa o que me estén vigilando o sentirme asediada para entenderlo, ¿no? Entonces, y creo que eso es lo que tenemos que entender como periodistas. O sea, sí es cierto, ninguna nota vale la pena, pero cada nota vale, ¿no? Y no, hay que tener estrategia para saber, para que salga, porque sin vida pues no hay nota, ¿no? Pero también necesitamos tener esta estrategia porque no podemos dejarnos vencer como periodistas, ¿no? Y eso no significa que el que opte por
irse a la academia o poner un negocio, o sea, se vale. Aquí lo que se vale es de vivir, ¿no? Entonces, frente al periodismo tienes dos opciones, creo, inmolarte, que se vale también, dar la vida por el periodismo, u optar por la vida y con estrategia, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido como mi gran lección, acompañada de todo este mundo de colegas, de amigos, de terapeutas, de organizaciones que me han acompañado, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y para que puedas tú continuar, Primavera Telles Girón pregunta que si a pesar de todo lo que sucedió, ¿qué podrías decirle a los jóvenes estudiantes que quieren ser periodistas? ¿Cuáles han sido las satisfacciones grandes en el oficio? Híjole, ahora que he estado desplazada, les puedo decir que los que menos me han dejado, aparte de las redes de periodistas que me han acompañado, son las fuentes de la Sierra Tarahumara, ¿no? O sea, son las fuentes que en algún momento muy pocos periodistas, y no digo que éramos las únicas, atendíamos como de manera más feroz, ¿no? Más frecuente, y de verdad, o sea, yo creo que ese es el gran incentivo, ¿no? Que tu trabajo ha servido, que tu desgaste ha servido, y justo pues por ellos y por ellas hay que fortalecernos, ¿no? Y por nosotros mismos, pero por supuesto que vale la pena, o sea, por supuesto que se están moviendo cosas en el país gracias al periodismo, y que nos queda camino por recorrer, sí, ¿no? Pero el camino no es tan oscuro, vale la pena, y las satisfacciones y la pasión que se siente con el periodismo, yo creo que con muy pocas profesiones se siente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, paso ahora a las otras preguntas que son para Rogelio, para Gerardo. ¿Qué recomendaciones darían a los periodistas que tienen reservas o miedo de asistir a terapia y pedir ayuda? ¿Y dónde se podría, o por la precariedad que tienen, dónde podrían acceder? ¿Qué instituciones en México serían recomendables o podrían ofrecer estos servicios de forma gratuita? ¿Alguno? Gerardo, Rogelio, ¿quién quiere responder? Rogelio yo creo que nos puede orientar muy bien hacia dónde recurrir en busca de ayuda. ¿Cómo convencernos de que la necesitamos? Creo que es muy simple. Basta con revisar nuestras propias relaciones personales y ver cómo se afectan nuestra vida familiar, nuestra vida de pareja. Yo los reto a pararse delante de un espejo y mirarse a sí mismas a los ojos, ¿no? Y no llorar por una misma, ¿no? Porque realmente, si recordamos la conferencia que dio Feinstein en la mañana, son tantos los elementos que nos afectan que sorprende que seamos capaces de ser todavía articulados y productivos. Es tan simple como eso, entender nuestra vulnerabilidad y saber que venimos arrastrando un fardo inmenso. No somos el Pipila, no somos Clark Kent, no somos nadie particular. Necesitamos todas ayuda, y mientras más rápido la encontremos, vamos a ser mejores. Lo que decía Rogelio hace rato, fundamental, no perder el humor, pero tampoco confundirlo con cinismo. Muy bien. Instituciones o mecanismos para acudir a terapia, etcétera, por la precariedad de los periodistas que no pueden pagarla y las empresas que no la van a pagar. Rogelio, sí, ¿ya puedes hablar? Sí, gracias. Es que me tenían silenciado. Y no es censura, sino es algo técnico. Bueno, sí, coincido completamente con lo que dice Gerardo, porque, bueno, sí, el elemento desencadenante es un contexto social, estructural. Obviamente la resiliencia surge a partir de esto que ya se ha descrito durante toda la hora y media de la mesa. Pero también no hay que olvidar que nosotros tenemos una historia propia, ¿no? Independientemente del periodismo. Tenemos pareja, tenemos un
un pasado, tenemos ciertos rasgos de personalidad, carácter, experiencias diversas, resignificaciones múltiples, o sea, además del periodismo hay una historia previa y como decía Gerardo, hay que atrevernos a mirarnos al espejo y ser autocríticos, porque si bien es cierto que en algunos casos, en muchos casos los periodistas son víctimas, a veces puede ocurrir también el proceso de victimización. Entonces hay sutilezas muy tenues ahí que hay que tomar en cuenta. Si pensamos que lo que el periodista agredido está viviendo es única y exclusivamente por un proceso sociocultural o sociopolítico, es importante señalarlo, pero también hay ciertas aristas personales. Ahora, particularmente, ¿hacia dónde acudir? Bueno, ya Patricia habló de Aluna, que es una de las organizaciones que más ha hecho este trabajo. Periodistas de a pie hacen enlaces con distintos lados. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene una área de atención psicológica, pero no necesariamente exclusiva para periodistas. Da acompañamiento también, entonces ahí pueden ser distintas vías. Lo que sí hay que quedar claro es que los periodistas tendrían y tendríamos, yo me uno a ellos, a su voz, que promover, presionar a las autoridades locales, federales y al mismo tiempo a las empresas en las que se trabaja, de que se hagan responsables de los gastos de esto, porque si a veces las propias periodistas no tienen seguro de gastos médicos o el salario es bajo, o sea, estas condiciones laborales, pues se subestima más todavía la atención médica sobre la salud mental. Y yo creo que estamos muy retrasados en el ámbito de la salud mental, no únicamente como gremio periodístico, sino a nivel social, porque hay estigmas de que los que acudimos a terapia somos débiles, no tenemos la fuerza suficiente, y todos los que hemos acudido a terapia alguna vez en nuestra vida sabemos que no es así, que es importante porque antes que ser periodistas también somos seres humanos, y discúlpenme por el cliché, pero vale la pena señalarlo. Yes. Muchas gracias. Bueno, Mari Carmen Aguilar pregunta directamente a Gerardo Albarrán. Voy a sintetizar su pregunta, comentario, porque ya nos pasamos muchísimo del tiempo. Dice que urge una reestructuración del mecanismo, que haya mayor capacitación y sobre todo si tiene algunas propuestas para hacer del mecanismo algo más efectivo. Perdón, me perdí un poquito. ¿Cómo fue en concreto? Que urge una reestructuración y una mayor capacitación para periodistas, y pregunta si hay alguna propuesta o algún informe o algo que tengas por ahí para hacer del mecanismo algo más efectivo. Tengo varias preguntas sobre el mecanismo particularmente, que a lo mejor las podemos juntar. Sí, claro. También otra persona pregunta si convendría que la red hiciera una reflexión crítica sobre el mecanismo, ya que se ha dicho que es un instrumento, un dispositivo político de simulación. Entonces, bueno, ¿de qué manera se podría generar una reflexión crítica? Y finalmente también Marcelino Nieto pregunta, ¿qué tendría que hacer el Estado para la reinserción integral, no solo paliativa, de los periodistas desplazados? Bien. Adelante, Gerardo. Para articular al mecanismo, lo que hay que hacer es dotarlo de los fondos suficientes para que opere y de los profesionales especializados en las diversas materias que hay que atender. Hay que darle un enfoque integral para poder atender a todas las circunstancias que rodean a un desplazamiento o a una medida de extracción o de aseguramiento urgente. Pero también hay que dotarlo de los mecanismos que le permitan incidir sobre las dependencias municipales, estatales y federales para cubrir todos estos aspectos. No lo puede hacer el mecanismo por sí mismo. Eso es algo que se ha logrado en el mecanismo de la Ciudad de México. En cada reunión que tenemos del mecanismo de protección, cuando revisamos los casos, están ahí todas las secretarías involucradas: trabajo, salud, social,
la Procuraduría, la Fiscalía, todas ellas. La reflexión crítica de los mecanismos es fundamental. Son los propios mecanismos los que tendrían que reconocer sus limitaciones y dejarlas claras, justo para no generar expectativas irrealizables. A veces se crea un mecanismo como el que existe aquí en la Ciudad de México o como el que hay en Veracruz y se podría prestar a confundirlo como una salida para resolver muchos de los conflictos que viven los periodistas. Los mecanismos no pueden resolverle la vida a nadie, no pueden, algo que señalaba Patricia fundamental, no pueden conseguirles un trabajo, no están para eso, están sí para primero proteger y resguardar las vidas y después contribuir a la normalización de estas vidas. Y ahí me voy a la última pregunta, precisamente. ¿Cómo reinsertar a los periodistas en su vida, resolviendo las causas por las que salieron? Ya Patricia lo ilustraba ahora mismo. Ella no necesita recibir una amenaza directa de quienes asesinaron a Miroslava Breach, porque ellos siguen ahí, están activos y son una amenaza real, permanente y latente sobre ella y sobre el resto de los periodistas de Chihuahua. Mientras el gobierno del estado y mientras los gobiernos municipales no hagan su función de procuración de justicia, mientras no se investigue el asesinato de Miroslava para castigar a los autores intelectuales, mientras no se corrija todo esto, Patricia está jugándose la vida ahí donde está volviendo a trabajar en ese lugar. Yo lo entiendo muy bien, sí, por supuesto que no hay periodismo que valga la vida, pero yo lo entiendo porque no hay vida sin periodismo también. Entonces, encontrar esos equilibrios son fundamentales y los mecanismos pueden servir también para propiciar estas herramientas, para que quienes están bajo esta circunstancia puedan construir sus propios mecanismos de resiliencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gerardo. Estamos ya concluyendo. Llegó una última pregunta, lo siento, ojalá que Patricia nos pudieras contestar muy rápidamente, pero es una pregunta muy interesante, muy importante. Si el proceso de resiliencia fue mucho más difícil por tu condición de género, que dadas las adversidades que las periodistas mujeres tienen en su quehacer. Muchas gracias y disculpa, nos pasamos mucho. No, gracias. Sí, porque siempre tenemos como más frentes abiertos, o sea, los hijos, los papás, nos ponemos más cargas, cargamos con más culpa. Quitarme las culpas ha sido un proceso muy difícil. Creo que ya medio lo he logrado, reconocer el miedo, ¿no? Pero creo que también nuestra propia formación como mujeres dentro de esta sociedad tenemos más herramientas para hacer frente, ¿no? A este tipo de situaciones, a ser más resilientes, a encontrar soluciones emocionales, a nombrar las emociones más rápido que los hombres, y eso creo que nos lleva pasos adelante, ¿no? Claro. No sé, sí, con eso respondo. Muy bien. Nada más para terminar, Rogelio, por supuesto que me acuerdo de ti, muchas gracias por el apoyo de siempre. Muy bien, pues con esto entonces concluimos porque ya justamente ahora, inmediatamente después de esta mesa, muchísimas gracias a todos los ponentes, a Patricia, a Rogelio Flores y a Gerardo Albarrán. Fue una mesa muy interesante. Muchas gracias, un aplauso para ustedes. Les agradecemos a nuestra invitada María Elena Hernández, a nuestro invitado Israel Hernández. Muchísimas gracias.